Gracias a Dios que nos permite una vez más estar reunidos para aprender más de su palabra. En este momento, antes de comenzar con esta lección, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos diste. Gracias por la oportunidad que nos das de estar con bien. Gracias porque nos has dado la vida, porque nos has dado salud, porque nos has provisto de todas nuestras necesidades. Te quiero poner en tus manos esta lección para que nos ayudes a comprenderla de la mejor manera y que podamos guardarla en nuestras mentes y en nuestros corazones y que podamos también compartirlas con las personas que necesitan escuchar de ti. Todo eso te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy seguimos con lo que son las fragancias. Vamos a ver un personaje bíblico que también presentó un olor fragante delante de Dios. Y en este caso vamos a hablar sobre Pedro. Voy a contarles varias historias de Pedro, algunas historias de Pedro y que tienen que ver con su entusiasmo, con su forma de ser, siempre positivo para las cosas de Dios y siempre atento. Vamos a comenzar. Dice: Pedro se llamaba Simón. Cuando su hermano Andrés lo llevó a Jesús, el Señor lo miró y le puso el nombre de Pedro, que eso significa piedra. Un día, Jesús estaba junto al lago de Genezaret y mucha gente se agolpaba sobre él, o sea que se acercaban y lo estaban estripando mucho, porque querían escuchar la palabra de Dios. Todos querían estar lo más cerca posible para poder escucharlo. Cerca de la orilla había unos pescadores que lavaban sus redes, y uno de ellos era Simón Pedro, y Jesús lo conocía. Había dos barcos en ese momento. En uno de los barcos estaba Simón Pedro, y Jesús se subió a ese barco y le pidió que se apartara un poco de la tierra. Desde allí comenzó a enseñar a la multitud para que lo pudieran escuchar mejor y más gente. Al terminar de hablar, Jesús miró a Pedro y le dijo: «Ve a la parte más profunda y echa tus redes para pescar». Pedro lo miró, extrañado, y le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Qué sorpresa para Pedro. Pescó tantos peces que su red se rompía. Tuvo que llamar a sus compañeros del otro barco para que le pudieran ayudar. Llenaron ambos barcos con tantos peces que casi se hundían los barcos. Entonces Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo con mucha sinceridad: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Con toda dulzura, Jesús le respondió: «No temas, ahora serás pescador de hombres». Desde ese día, Pedro siguió a Jesús hasta su muerte. Escuchaba con atención sus enseñanzas y hacía todo lo que Jesús le decía. Esa es una de las historias de Pedro. Vamos a ver otra. Dice: un día Jesús le dijo a sus discípulos que fueran en la barca delante de él en otra dirección. Jesús iba a despedir a la multitud y luego subiría al monte para orar aparte hasta la noche. Cuando Jesús bajó del monte, el barco ya estaba en medio del mar y las olas lo azotaban. Estaba con mucho viento y golpeaban el barco, y entonces Jesús se acercó a ellos andando sobre el mar, caminando sobre el mar. Qué miedo sintieron los discípulos, pensaban que eran un fantasma y comenzaron a gritar. Y Jesús les dijo: «No teman, no teman, soy yo, Jesús». Cuando Pedro se dio cuenta de que era Jesús, le pidió que pudiera ir con él andando sobre el mar. Pedro le dijo que, como para probar a ver si era Jesús de verdad, que por favor pudiera caminar él sobre el mar también. Y Jesús le dijo: «Ven». Entonces Pedro anduvo sobre el agua hacia Jesús. ¿Se imaginan qué emocionante poder caminar sobre el agua? Su entusiasmo y fe en Jesús lo llevaron a tener una experiencia que nadie más tuvo: andar sobre el agua. Al ver las olas y el viento, Pedro tuvo mucho miedo, pero Jesús lo tomó de la mano y juntos anduvieron sobre el agua. Qué momento más maravilloso, pero anduvo de la mano con Jesús sobre el agua turbulenta. Qué historia más bonita. Vamos a ver la última historia de Pedro. Dice:
Otra experiencia extraordinaria de Pedro fue que cuando encontró una moneda en la boca de un pez. Un día, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los cobradores le preguntaron a Pedro si Jesús pagaba el impuesto del templo. Entonces Jesús mandó a Pedro a pescar. El primer pez que Pedro sacó con el anzuelo tenía una moneda en la boca, pero no necesitaba él 4 monedas. El impuesto eran 4 monedas. Y sí, Pedro necesitaba esas 4 monedas, que se llamaban dracmas. Pero la moneda en la boca del pez era un estatero. El estatero equivalía a 4 dracmas, que eso era lo que necesitaba. Entonces imaginen el entusiasmo de Pedro cuando fue a pagar el impuesto. Llevaba 4 dracmas en una sola moneda. Esta era una historia emocionante para contarle a su familia. La moneda que encontró en la boca del pez era exactamente lo que él y Jesús necesitaban. Entonces ven qué historias más bonitas sobre Pedro. Eso nos enseña a ser entusiastas, a ser siempre alegres y tener tanta fe como la tuvo Pedro. Entonces recordemos esta lección, que nos sirva como ejemplo en nuestra vida y que no olvidemos tener una fuerte fe en Jesús. Entonces nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, con una nueva lección. Chao.